Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar como eje principal sobre la ritualidad y vamos a enfocarnos en lo que es el municipio de Atlahuilco, en la localidad de Los Pinos, que se encuentra colindando con el mismo municipio y también con la localidad de Cuautlamanca. La ritualidad se define como una secuencia de actividades que implican gestos, palabras, acciones o objetos realizados según a una secuencia establecida, principalmente por su valor simbólico. ¿Esto qué quiere decir? Que son una serie de actos que se llegan a realizar dentro de un espacio con ciertas personas. Un ejemplo de ello puede ser un xochitlalis, en el cual se tienen unas ofrendas, se hace una serie de pasos y con un significado en específico. Sin embargo, partiendo desde esa parte, en lo que es la localidad de Los Pinos, se tiene una diferencia de creencias religiosas, por así decirlo. Pues, por un lado se encuentra lo que es la gente católica y por el otro se encuentran los creyentes a lo que es la luz del mundo. Los que son de carácter católico todavía tienen muy arraigada esta parte de tradición y de ritualidad en lo que es los xochitlalis, como ya lo había mencionado, el realizar lo que son las limpias y las ofrendas al Día de Muertos. Este tercero o este último punto es más en específico porque de él vamos a hablar más adelante. Por otro lado, en lo que es los creyentes de la luz del mundo no tienden a festejar este tipo de eventos o de ritualidades, ya que ellos los consideran como brujería. Se dejó de lado todo lo que es el Día de Muertos, los xochitlalis, las limpias, porque lo consideran dentro de lo que es enmarcándolo en lo que ellos llaman brujería. Ellos se apegan mucho a lo que es el celebrar solo lo que dice en la Biblia, ahí tal cual se menciona en estos párrafos o en estos escritos, no se van más allá y ellos utilizan simplemente esa guía, lo que es la Biblia, y no festejan nada más. Por ende, los que quieren ser partícipes de esa religión tienen que dejar de lado todo lo anterior. Hay gente con edades de 60 a 70 años dentro de esa localidad que han cambiado a esa religión y que mencionan que es muy difícil en cierto punto realizar ese proceso transitorio entre una religión u otra, porque ellos ya estaban acostumbrados, pero por ciertas razones decidieron cambiarse a esa religión y que poco a poco se han ido adaptando, pero que en un inicio sí resulta un poco complicado. Ahora bien, hablando sobre la ritualidad, también esto varía bastante, porque ellos no llegan a utilizar lo que es el Día de Muertos, no llegan a visitar, en algunos casos que se visitan los cementerios y se adornan o se limpian lo que es las lápidas de los difuntos para poder decorarlas y hacer una especie de convivio dentro de él. Todo esto derivado de las razones que ya se explicaron, que eso no es lo que ven en la Biblia, por ello ellos no lo respetan y por ende no lo llegan a aplicar. Sin embargo, esa no es la única variante que se llega a tener. Enfocándonos directamente ya en lo que es el Día de Muertos como una ritualidad, llega a variar mucho dependiendo de las zonas, desde lo que son los días en los que se celebra el Día de Muertos, la manera en que se hace el altar, así como los otros tipos de procesos que se llevan a cabo durante el festejo o el hecho de realizar estas actividades. El Día de Muertos, cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que les guste a sus familiares, a quien va dedicada la ofrenda. Y al igual que en tiempos prehispánicos se coloca incienso para aromatizar el lugar. Sin embargo, ahí encontramos una pequeña variante desde cómo se pone la ofrenda, porque en algunos lugares llegan a poner todo lo que es la comida que se tiene durante el año para simbolizar que ellos compartieron durante todo ese año la comida con los difuntos, que nunca se ha perdido esa esencia de ellos. Y otras personas llegan a poner algo que consideran lo típico, lo que es los tamales, el pan de muerto, las velas, entre otras cosas que se consideran normales dentro de esta festividad, las más relevantes, por así decirlo. La celebración del Día de Muertos varía mucho dependiendo de la zona y de cómo se ha ido realizando año con año. Por ello, en algunos lugares se comienza a realizar la ofrenda desde el 27 de octubre y se termina el 2 de noviembre. En algunos lugares solo utilizan el 1 y el 2 de noviembre, o en otros utilizan el 28
hasta el 3 de noviembre. Varía dependiendo de la zona y de las creencias que tengan las personas, porque cada fecha tiene un significado. Desde el 28, el 1, el 2 o el 29 tienen una fecha, un significado por el cual se empieza por ese tipo de fechas. En general, la celebración del Día de Muertos se considera que se lleva a cabo los días el 1 y 2 de noviembre, ya que en esta se divide en dos categorías de acuerdo con el calendario católico. El 1 de noviembre corresponde a Todos los Santos, el día dedicado a los muertos chiquitos, por así llamarlos, o niños. El día 2 de noviembre a los fieles difuntos, es decir, a los adultos, por eso se divide solo en estas dos secciones. Sin embargo, como ya se ha mencionado, hay más fechas en las cuales se considera a las mascotas, se considera de qué manera fallecieron las personas, por ende se llega a alargar un poquito más, siendo más específico en a quién se le está celebrando día con día, pero en general se llega a celebrar estos dos días como a los niños y a los adultos. En Veracruz se acostumbra a realizar fiestas en honor a los difuntos, como concursos de calaveritas literarias, concursos de ofrendas, pasarelas de catrines con vestuarios hechos de material reciclable, desfiles conmemorativos, entre otros. Esto se llegó a agregar recientemente derivado de que se quiere conservar ese tipo de tradiciones y por ende en algunas escuelas o en algunos lugares, en algunos municipios, se llega a ver este tipo de acciones como incentivos para que la gente conozca y los niños empiecen a familiarizarse con este tipo de tradiciones y no dejen de perderse, no se comiencen a perder. En las escuelas llevan a cabo diversas actividades acorde a la temática, pues el personal educativo trata de que los infantes conozcan las costumbres, tradiciones que las familias mexicanas llevan a cabo año con año y se integren y enriquezcan sus conocimientos y aprendizajes del porqué de estas celebraciones. Entre las familias también es la tradición de llevar una calaverita, por así llamarlo, a los padrinos de los hijos, los compadres o los mejores amigos de los abuelos. Estas calaveritas van representadas en una canasta o un tenate con alimentos que fueron puestos en el altar, como frutas, mole, cerveza, tamales y demás. Y le regalan como un símbolo de agradecimiento por todos los favores o compromisos que los difuntos tenían en vida con esas personas. A los niños se les suele regalar calaveritas de azúcar o chocolate en compañía de otros dulces típicos del estado. En este llega a variar también, ya que en algunas ocasiones solo es o una calaverita o un dulce y en algunos se llega a ser una canasta con bastantes dulces. Y a los compadres se les da desde lo que es cerveza, tamales, todo lo que ya se había mencionado que se pone en la ofrenda es lo que se les llega a dar, además de que puede que se les llegue a dar más de lo que se estuvo preparando, no solo lo que se llegó a poner como ofrenda, sino que también se les comparte de lo que se ha preparado durante esos días. En algunos lugares, cuando el altar es levantado, la flor conocida como moco de pavo y la flor de cempasúchil que fueron puestas se llevan al panteón para adornar las tumbas de los difuntos y les dedican unas palabras de agradecimiento por haber regresado a visitar a su familia y que esperan para el siguiente año vuelvan para volver a estar con ellos, pues siempre se les espera con mucha alegría. En algunos lugares se suele adornar, hacer fiestas, llevar bocinas, poner música de la que el difunto le gustaba, convivir y compartir unos tragos con los difuntitos, ya sea regando parte de lo que es la comida o las bebidas en el suelo para que de esta manera simbólicamente llegue a ellos, y en algunas solo es convivir o comer junto de la lápida de la persona. Ahora vamos a compartir un poco sobre el significado de los presentes que se llegan a tener en la ofrenda, las cosas que se llegan a poner dentro de lo que sea el altar o cuando se llega a visitar los cementerios, que es lo que se utiliza. Cada uno de los elementos encierra una propia historia, tradición, una poesía, más que nada un misticismo. Se llega a poner el agua, que simbólicamente es la fuente de vida, la que ofrece a las ánimas para que se mitiguen su sed después de un largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. En algunas culturas simboliza la pureza del alma. Se llega a poner también lo que es la sal. Simbólicamente es un elemento de purificación, sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año.
Algo muy simbólico son las velas o veladoras que se llegan a poner. Esta simboliza la guía con su flama tintilante para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. En la mayoría de los casos, las familias ponen una vela para representar cada uno de los difuntos. El copal o incienso se llega a utilizar para limpiar el lugar de los malos espíritus y el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro. Las flores también, el camino de olor que trazan las rutas de las ánimas es una guía para que ellas puedan llegar a los hogares. El licor tiene un significado para que ellos recuerden los grandes acontecimientos agradables durante su vida y decidan volver a visitarnos. Las calaveras de azúcar medianas son la ilusión a la muerte siempre presente. Las calaveritas chicas son dedicadas a la Santísima Trinidad y a la grande al Padre Eterno. La hojaldra o pan de muerto da significado al ciclo de la vida y de la muerte. En el centro la bolita representa el cráneo del difunto, las tiras en forma de cruz representan los huesos humanos y las lágrimas de los muertos. Y por último, la esencia de azahar simboliza el recuerdo de nuestros difuntos. La fruta simboliza que es parte de los alimentos que serán compartidos entre los difuntos. Y por último, la canasta o tenate. Se tiene la creencia de que los difuntos se llevan en aquellos objetos los alimentos de su preferencia, para que en su regreso al mundo de los muertos no sufran de hambre o sed. Y bueno, estos fueron algunos elementos que se llegan a utilizar y cuál es su significado en el altar. Si conoces alguno más, déjalo en los comentarios. Agradecemos por haber visto el video y nos gustaría saber cómo es que llegan a realizar el altar o la festividad del Día de Muertos en sus hogares. Gracias.